anticonceptivo es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para prevenir un embarazo. Algunos funcionan mejor que otros. El anticonceptivo que uses depende de tu salud, tu deseo de tener hijos y sobre todo prevenir infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que existen? Dentro de los métodos anticonceptivos menos eficaces encontramos a los métodos naturales, en donde se destacan el método del ritmo y el coito interrumpido. El método del ritmo consiste en abstenerse de la relación sexual en un periodo de tiempo, es decir, en los días fértiles. Se debe mantener un detallado registro de la duración de los ciclos, por lo menos durante 12 meses. Para calcular los días no seguros, restamos 18 del número del ciclo más corto y 11 del más largo. Así obtenemos dos cifras que corresponden a los días en los cuales el acto sexual no es seguro. Este método trae consigo beneficios y desventajas. Con respecto a sus beneficios, no tiene efectos secundarios como los medicamentos, además es gratis y no interfiere en la fertilidad, pero no es un método anticonceptivo eficaz para evitar un embarazo, ya que puede haber fallas. Además, exige disciplina y sobre todo no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. En el coito interrumpido puede haber embarazo con la penetración, aunque no haya eyaculación, pues el pene segrega un líquido que puede contener una pequeña cantidad de espermatozoides. No protege contra las infecciones de transmisión sexual y hay un 22% de probabilidad de falla, es decir, 2 de cada 10 mujeres se pueden embarazar. ¿Sabías de la importancia de los métodos anticonceptivos de barrera? Los métodos anticonceptivos de barrera van a obstruir físicamente el acceso de los espermatozoides al útero. En este video se hablará del condón masculino, del condón femenino y por último tendremos al diafragma. Como primer punto, el condón masculino. Son fundas de látex que se colocan cubriendo el pene erecto. Son desechables y se deben colocar al inicio del coito. Al abrirlo debemos cuidar de no romperlo y también se debe fijar cuál es el lado correcto. Nos daremos cuenta porque se desenrolla fácilmente. Como primer punto tenemos los beneficios. Por su bajo costo económico, su eficacia anticonceptiva del 98% que se reduce un 82% cuando se comete algún error de manipulación y la protección frente a enfermedades de transmisión sexual. En las desventajas tenemos que interfiere en las relaciones sexuales, el riesgo de rotura o deslizamiento debe manipularse correctamente para asegurar su efectividad. Como segundo punto tenemos el condón femenino. Es una bolsa de anillo tanto interior y otro exterior. El lado interno se queda en la vagina y el externo permanece afuera. Después de mantener relaciones sexuales y antes de retirar el preservativo, el anillo exterior debe apretarse y torcerse para evitar que se derrame semen. Entre los beneficios y las ventajas. En los beneficios, este brinda protección contra el embarazo, contra enfermedades de transmisión sexual. En las desventajas encontramos que mientras la fricción del condón puede disminuir la estimulación del clítoris y la lubricación. Como último punto encontramos el diafragma. Este se debe colocar antes del coito y debe dejarse en reposo durante al menos 6 horas, debido a que este debe ser colocado con espermicida. El diafragma encaja en el cuello uterino a la perfección. Si se repite el coito mientras el diafragma está colocado, se añade más crema o gel espermicida. En cuanto a los beneficios del diafragma, puede ser instalado antes de mantener una relación sexual y también es portátil y reutilizable. En cuanto a las desventajas, aumenta el riesgo de infección urinaria, puede llegarse a romper. Anticonceptivos hormonales combinados. Anticonceptivos hormonales combinados orales. Estos deben encontrar formados tanto de estrógeno como progestágeno. Su modo de uso va a depender de sus diferentes presentaciones. La paciente debe tomar el primer comprimido entre el primer y quinto día de la menstruación. En el caso del envase de 21 pastillas, va a existir un intervalo de 7 días en donde la paciente no va a ingerir ningún comprimido y luego al 8º día va a empezar con el nuevo envase. Por el contrario, en el envase de 28 pastillas no existirá ningún intervalo de descanso antes de ingerir el nuevo envase. Anticonceptivos combinados inyectables mensuales.
Se van a encontrar formados también de estrógeno y progestágeno. Se aplican por vía intramuscular, en total el contenido de un frasco. La primera dosis debe ser administrada entre el primer y séptimo día del ciclo. Los beneficios y desventajas de los anticonceptivos hormonales combinados van a ser, en el caso de los beneficios, disminución de los cólicos, disminución del cáncer de ovario, entre otros, y en el caso de las desventajas, cefalea e irregularidades del peso. Anticonceptivos hormonales de prostágeno solo. Estos van a venir en dos presentaciones, tanto en pastillas como en inyectables. En el caso de las pastillas, los comprimidos deben ser ingeridos entre el primer y quinto día del ciclo. En este caso no va a existir intervalo antes de ingerir el siguiente envase. Los inyectables son administrados entre el primer y séptimo día del ciclo cada 3 meses por vía intramuscular. Los anticonceptivos de prostágeno solo tienen como beneficios protección del endometrio, disminución de las convulsiones, disminución del embarazo ectópico y cáncer del endometrio, y como desventajas distensión abdominal, cefalea, entre otros. ¿Sabías que el parche transdérmico combinado es un anticonceptivo hormonal no invasivo que libera estrógenos y progesterona, evitando la ovulación y el embarazo? Se coloca en cualquier parte de la piel, pero son habituales en el vientre y la espalda. Para su correcto funcionamiento, el parche transdérmico debe colocarse en la piel durante 3 semanas, con un cambio recurrente en cada una de ellas. En la 4ª semana se prevé un periodo de descanso sin el parche. Entre los beneficios importantes de este método anticonceptivo tenemos a su alta efectividad en cerca del 99%, presenta una mayor adherencia debido a su cambio semanal, amplio margen de seguridad y previene de los quistes en los senos y los ovarios. Por otro lado, entre sus desventajas encontramos que no provee ninguna protección contra las enfermedades de transmisión sexual, tiene una efectividad disminuida en las personas obesas y con sobrepeso, puede presentar sangrado irregular, entre otras. Está contraindicado este método anticonceptivo en las mujeres lactantes, sobre todo menores de 6 semanas posparto, en algunos factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, como es el caso de la hipertensión, la diabetes y fumadores, mujeres mayores de 35 años con antecedentes de ser fumadoras, y finalmente a nivel de los antecedentes de la trombosis venosa profunda. Por otro lado, encontramos los implantes subdérmicos, que son 1 o 2 cápsulas de plástico especiales que se colocan bajo la piel de la parte interna del brazo y el antebrazo y liberan a un ritmo constante pequeñas dosis diarias de prostágenos. Dependiendo de su concentración, estas pueden durar entre 3 a 5 años. Entre los beneficios más destacables de este método es su alta efectividad en cerca del 99%. No requiere de una rutina diaria, es discreto y fácil de usar y puede ser utilizado durante la lactancia. Entre sus desventajas encontramos que es contraindicado en el cáncer de mama, no protege de las enfermedades de transmisión sexual, puede presentarse periodos menstruales irregulares y de igual manera cefaleas o depresión. Por último, encontramos los anticonceptivos hormonales de emergencia, que son píldoras anticonceptivas que se usan después de una relación sexual sin una protección anticonceptiva. Entre las presentaciones de estas píldoras encontramos en una sola dosis, 2 dosis o varias dosis, dependiendo de la concentración del fármaco. Por otro lado, estas píldoras son utilizadas en el caso de violaciones, en las relaciones sexuales sin una protección o si el método anticonceptivo ha fallado. Se debe tomar la píldora durante las 72 horas posteriores a la relación sexual. Finalmente, entre sus beneficios presenta una efectividad del 95%, pero únicamente como método de emergencia, no como un método habitual. Entre sus desventajas provoca periodos menstruales irregulares. En el caso de la náusea y el vómito, la mujer debe volver a tomar la pastilla en las últimas 4 horas y no ofrece una protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Métodos anticonceptivos intrauterinos DIU, DIU de cobre y DIU hormonal. ¿Qué son los DIU? Son pequeños dispositivos de plástico flexibles con forma de T, los cuales se colocan dentro del útero, a través de la vagina, ejerciendo un efecto espermicida y ovicida, con el objetivo de impedir el embarazo. En la parte inferior del U presenta de 1 a 2 hilos que quedan en la vagina y permiten verificar si está bien situado. Tenemos el DIU de cobre. Es un pequeño aparato de plástico flexible con forma de T, que va a estar rodeado de un alambre de cobre.
Su mecanismo de acción consiste en provocar un cambio químico dentro del útero que impide la unión del espermatozoide y el óvulo. Tiene una eficacia mayor al 98% y una duración de 5 años. Está contraindicado en fibromas uterinos, cáncer de cuello uterino, infecciones vaginales y sangrado vaginal. Ventajas. Se puede colocar en jóvenes y mujeres que nunca han estado embarazadas. Cuando se quita se recupera inmediatamente la fertilidad, contribuye a proteger contra el cáncer endometrial, es más fácil de insertar y más barato que un DIU hormonal y se puede insertar en cualquier día del ciclo, preferiblemente durante la primera semana. Inconvenientes. Puede producirse hemorragias, descenso de la presión arterial y mareo. Solo puede ser colocado y retirado por personal sanitario, necesita control médico de forma periódica, existe cambios en el sangrado menstrual en donde se vuelve abundante y prolongado y también aumenta los cólicos menstruales en el segundo trimestre después de haberse colocado el DIU. DIU hormonal es un método mixto, intrauterino y hormonal, el cual va a liberar todos los días pequeñas cantidades de una hormona que impide la proliferación de las paredes del útero. Tiene una eficacia del mayor al 99%, dura de 5 a 7 años y está contraindicado en el cáncer de mama, tromboembolismo, cardiopatía isquémica y tumores hepáticos, también de fibromas uterinos, cáncer de cuello uterino, infecciones vaginales y sangrado vaginal. Las ventajas. Se puede usar inmediatamente después de haber tenido un bebé y en la lactancia. Se produce la recuperación de la fertilidad inmediatamente luego de habérselo quitado. No requiere mantenimiento diario ni regular. También se puede colocar en cualquier día del ciclo menstrual, produce periodos más ligeros, menos dolorosos o desaparecen por completo y puede ayudar a reducir los cólicos menstruales. Los inconvenientes es que no protege contra las infecciones de transmisión sexual, solo se puede colocar o ser retirado por personal sanitario, produce cólicos o dolores de espalda al momento de introducirse, control médico de forma periódica, existe manchado adicional entre periodos durante los primeros 6 meses y después de un año desaparece la menstruación. También existen los métodos anticonceptivos permanentes o irreversibles. Se consideran aquellos que se han practicado y su acción anticonceptiva se mantiene para siempre, sin que normalmente se pueda recuperar la fertilidad. Es importante recordar que estos métodos no protegen del VIH ni del resto de las infecciones de transmisión sexual. Para ello es importante el uso del doble método. En cuanto a los tipos, existen para mujeres y hombres. En el caso de las mujeres existe la ligadura de las trompas o dispositivos de implante intratubárico y para los hombres la vasectomía. En cuanto a los métodos permanentes, para la mujer existe la ligadura de las trompas. Este se trata de un método anticonceptivo quirúrgico permanente que consiste en taponar el interior de las trompas de falopio, con lo cual impide el paso de los óvulos desde los ovarios hacia el útero y su contacto con los espermatozoides. En cuanto a su eficacia anticonceptiva, es un método altamente eficaz e irreversible. Se lo realiza mediante una pequeña intervención quirúrgica que normalmente se encuentra bajo anestesia local y se debe practicar en un centro sanitario. Un beneficio que existe es que en mujeres que dan a luz pueden hacerse ya sea en el momento del parto o la cesárea o después de haber transcurrido 42 días o 6 semanas postparto. La oclusión de las trompas se los puede realizar con diferentes métodos. En cuanto a las ventajas de este método, son que la esterilización femenina no involucra hormonas, es una forma permanente de control de la natalidad, no existen cambios en el deseo sexual, el ciclo menstrual o la capacidad de amamantar. En cuanto a sus desventajas, es que este procedimiento implica anestesia general o regional y sobre todo importante recordar que es una forma permanente de control de la natalidad y algunas mujeres pueden lamentar su decisión en una fecha posterior. En cuanto a los métodos permanentes, para el hombre se encuentra la vasectomía. Este es un método anticonceptivo permanente que se realiza mediante una sencilla intervención quirúrgica con anestesia local. Consiste en cortar y ligar o cauterizar los conductos deferentes y así impedir la salida de los espermatozoides al exterior. Cuando se produce la eyaculación, se las puede realizar con o sin. En cuanto a su eficacia anticonceptiva, es muy alta e irreversible. Es un método seguro y sobre todo es importante usar un anticonceptivo complementario después de la intervención. En cuanto a sus ventajas, existe que después de practicarla no existen efectos adversos. Es importante recordar que este método está contraindicado en jóvenes.